Yo soy Sergio Cámara y de la UAM Azcapotzalco, del área de Sociedad y Acumulación Capitalista, del Departamento de Economía, de la Universidad Autónoma Metropolitana, como parte de los organizadores de este ciclo de conferencias, que está en su quinta sesión. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. El día de hoy, de nuevo, tenemos a Josefina Morales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a José Humberto Montes de Oca del Sindicato Mexicano de Electricistas y a Violeta Núñez de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y la temática del día de hoy es estrategias organizativas ante la crisis sistémica del capitalismo. Nos encontramos en vísperas del 1 de mayo, de un 1 de mayo que, como todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas últimamente, pues va a ser muy diferente, marcado por la situación de la pandemia de COVID-19, por la contingencia y el confinamiento en nuestras casas. Y estamos además ante una situación a nivel mundial, pero también fundamentalmente a nivel nacional, distinta a la que habíamos vivido al menos en los últimos 30 años de neoliberalismo. Hay un gobierno que, aunque tímidamente, pues intenta hacer las cosas de forma distinta, diferente, y ante una crisis económica provocada por la pandemia, pero como ya hemos visto en otras sesiones, en realidad que forma parte de, o que ya estaba de forma inherente en la dinámica capitalista, que que pone a los trabajadores, que pone a la mayor parte de la población del país en una situación precaria y una situación muy difícil, y necesitamos pensar en estrategias organizativas de los trabajadores, de las mayorías populares ante esta situación, y esa es la idea del ciclo de conferencias, esa es la idea de la sesión de hoy, de este ciclo de conferencias. Sin más, vamos a abordar cómo podemos organizarnos. Creo que ya surgió en algunas otras sesiones el tema de, bueno, ¿y cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a actuar si estamos confinados en las casas? Pero creo yo que la temática da más allá de ese aspecto, que está incluido también. Y sin más, voy a dar la palabra a Josefina Morales para que empiece con su intervención. Buenas tardes, Josefina, y bienvenida de nuevo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Sergio, y a los compañeros de la UAM por organizar las reuniones que están organizando, y en particular por organizar esta ante el 1 de mayo de 2020. Lo primero que yo quisiera empezar es por hacer del conocimiento de todos, porque probablemente no se conozca, la formación del Encuentro Sindical de Nuestra América en 2008, en donde estuvo el SME, ya se los podrá contar mejor Humberto, y yo también, por parte de CEPLA, pude estar en esa formación del Encuentro Sindical de Nuestra América, que es un encuentro de organizaciones sindicales tradicionales y de nuevo tipo, que intenta, digamos, juntar a los trabajadores desde el pensamiento crítico, desde la búsqueda de una alternativa anticapitalista. Entonces, esto primero es hacer del conocimiento para todos, y tenemos que encontrar mejores medios de comunicación. Hoy le mandé a Sergio, y desde luego Humberto lo tiene y lo difunden también por sus redes, el comunicado del Encuentro Sindical de Nuestra América conmemorando este 1 de mayo. Entonces, lo primero que quiero es que compartamos y que intentemos apoyar, juntarnos con el Encuentro Sindical de Nuestra América, porque es muy importante. Después de esto, más que de la lucha de los trabajadores, que poco conozco porque estoy cercanas, a pesar de que estamos intentando hacerlo, mucho más les dirá, insisto, Humberto, pero sí quiero señalar dos cosas. Uno, que en medio de este momento tan crítico,
las políticas neoliberales frente a la pandemia todavía agudizan más la situación crítica de los trabajadores, porque la mayoría de las políticas se enfocan en la economía y poco en los trabajadores, muy poco en los trabajadores. Por ahí están los datos de los miles de millones de dólares que se van a dar en el gobierno de Trump al capital y lo poco que se destina a los trabajadores. Entonces, lo primero yo que sí quiero poner sobre la mesa, la necesidad de este tipo de reuniones para hacer evidente y multiplicar la realidad de los trabajadores para el conocimiento público de toda la población. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de los diarios de hoy, que seguramente ya todos leímos, pero hay que señalarlo, la situación de los trabajadores y trabajadoras de la maquila. La maquila es una de las actividades económicas del país en donde trabajan más de 1 millón, y más, ¿no? Yo creo que más de 2 millones de trabajadores. Tan solo en la industria automotriz y autopartes cerca de 1 millón de trabajadores que laboran en peores condiciones. La maquila es un lugar de excepcionalidad fiscal y laboral, donde se trabaja miles de millones de trabajadores en el mundo. Y estos trabajadores que lo que hacen es parte del proceso de las cadenas globales de valor, la más intensiva en fuerza de trabajo, la que en cualquier momento pueden desaparecer, irse a China, irse a cualquier otro lugar de nuestra América, irse a Vietnam. Este tipo de trabajadores, de fragmento de la producción intensiva en fuerza de trabajo, ensambla pequeñas partes, cose los pantalones de mezclilla o los vestidos, ensambla partes de tabletas electrónicas a computadoras, etc. Este tipo de trabajadores trabajan, y les digo, en condiciones de excepcionalidad fiscal y laboral. Inicialmente por eso se ponían en las fronteras de los países que tradicionalmente han sido tierra de nadie en cuestiones de leyes. Entonces, estos trabajadores hoy se reporta en la jornada, y seguramente la situación será más dramática, que ya hay en Ciudad Juárez más de 25 muertos en este tipo de trabajo. Otro ejemplo de este tipo de maquiladoras, que son instancias de fragmentos de la producción intensivas en fuerzas de trabajo, son los llamados call centers, los centros de llamadas, que son maquila de servicios, en donde también trabajan miles de trabajadores apinados. Ahí están, desde luego, el señor de TV Azteca y Slim de Teléfonos de México, ¿no? Estos centros de llamadas. Entonces, las condiciones de trabajo son muy críticas, y si a eso le agregamos los datos que nos da el reporte trimestral de la población ocupada, que nos ayudan a pensar un poco más, tratar de dimensionar esta dramática situación que viven los más de 1.600 millones de trabajadores de la economía informal. Eso lo reportaba hoy la OIT. Un número que, como decía uno de mis profesores, yo después de 1000 no sé contar. ¿Cómo nos podemos imaginar estos miles de millones de trabajadores en condiciones de trabajo realmente dramáticas, trágicas, totalmente fuera de derechos laborales, fuera de ningún servicio de salud pública en este momento tan necesarios, ¿no? Yo quisiera agregar entonces que nuestros trabajadores en México, según esta encuesta, aparte de que el 68 o más del 60% está sin seguridad social, sus ingresos son de los más bajos del mundo. La mayoría de los trabajadores, por ahí tengo los datos, no los voy a ver para no perder ahorita el tiempo, no reciben o reciben entre 1 y 2 salarios mínimos. Salarios que no cubren la canasta básica. Entonces, a estas condiciones de precariedad o de inexistencia de ningún derecho laboral, ni derecho de seguridad pública, le vamos a agregar las condiciones de salud de la población de nuestro país, en donde sabemos que las 2 enfermedades o 3 enfermedades fundamentales, como sobre todo la diabetes, la hipertensión o el tabaquismo, dominan o predominan en la mayoría de nuestra población. La mala alimentación, el tomar refrescos de Coca-Cola, Pepsi-Cola en lugar de leche, etcétera, etcétera, hacen que nuestros trabajadores que
la mayoría de la población de nuestro país sea de las más vulnerables del mundo. Yo quisiera también agregar entonces que a estas condiciones tenemos todavía una situación más dramática en la población campesina, en la población rural del país. Hay datos del Instituto de Geografía que nos señalan que hay bastantes municipios, cerca del 30 o 40% de los municipios, en la nota que les mandé, y luego si quieren se las mando a todos, que viven todavía en condiciones más dramáticas que los pobres que habitan en las ciudades de nuestro país, en las grandes ciudades del país. Entonces, tener condiciones, tener claro el momento del trabajo en estos momentos de crisis, el cómo las políticas frente a la crisis poco atienden las necesidades de los trabajadores, y por último, el que los trabajadores sí están resistiendo y luchando de diversas maneras. La primera, de las cuales todos somos testigos a través de la televisión, son las mismas protestas de los trabajadores de la salud, que en estas dramáticas condiciones exhiben de manera crítica toda la destrucción, la desarticulación, la precariedad en la que ha puesto el neoliberalismo a las instituciones de salud. Ahí está, no voy a seguir con eso, pero sí recordar que en el caso de México, las políticas de educación pública, inclusive, han contenido o impedido el registro de la educación para la carrera de medicina. En momentos en que se muestra, que ahora que se muestra la escasez de médicos en el país, si comparamos con Cuba, por ejemplo, ¿no? En Cuba hay muchísimos más médicos por cada 1000 habitantes, 126 o mucho más, o 200, cerca de 200, y en México apenas 2.1 médicos por cada 1000 habitantes, ¿no? Nuestra condición para enfrentar la pandemia es bastante precaria. Recordemos también que muchos de los hospitales del Seguro Popular que pretendía cubrir a la población quedaron a medias. Nunca ni se terminaron, ni se les dieron los aparatos médicos, las instalaciones, etcétera, que requerían y que requieren. Entonces, yo señalaría fundamentalmente esta situación como primera intervención y agregaría dos datos más que hoy me llegaban las noticias. Por un lado, el poner como tanto Vietnam como Cuba, dos países que son referentes de una alternativa distinta, social, de una alternativa socialista frente al capitalismo, nos muestran hoy sus datos que esto es posible. Los datos del coronavirus y muertes en coronavirus en Cuba son de los más bajos del mundo. En Vietnam no se ha registrado ninguno, mientras que en Estados Unidos, el hegemón número uno de este sistema capitalista, que ya sabemos que está en decadencia y que esperemos que esta crisis todavía lo mande más a la lona realmente, tiene hasta ahora más de muertos de coronavirus que en la guerra de Vietnam. Y yo lo dejaría por aquí ahorita, Sergio, y seguimos comunicándonos, ¿no? Escuchándolos. Muchas gracias, Josefina, por tu comunicación. Y entonces seguimos con José Humberto Montes de Oca, del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el siguiente en hablar. Adelante, Humberto. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La maestra ha introducido el tema de las condiciones que actualmente la clase trabajadora está viviendo en esta doble crisis económica y pandémica. Para nosotros está claro que la crisis económica estaba ya anunciada desde hace un año, año y medio. Las estimaciones de crecimiento de la economía global ya apuntaban hacia la baja y se presumía que para este año de 2020-2021 íbamos a vivir una crisis con dimensiones semejantes a la del 2008-2009.
De alguna manera podíamos anticipar que esto iba a ocurrir y los gobiernos de todo el mundo, los capitales de todo el mundo estuvieron tomando previsiones para enfrentar esta crisis cíclica del capital. Lo que no estaba en el script de la historia es el surgimiento de algo impredecible, que es la crisis sanitaria que estamos viviendo del COVID-19 a nivel global. Ambas crisis son de distinta naturaleza, pero a final de cuentas convergen en un mismo espacio y tiempo, que es el sistema, mundo que actualmente estamos viviendo, y han generado una situación catastrófica para el mundo, ¿no? Hoy sabemos que hay 3 millones de personas enfermas del virus, de que 1 de cada 3 es norteamericana, ¿no? Y de que el crecimiento exponencial de la pandemia en su fase 3 en México está por venir, de frente a un sistema de salud desmantelado por las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos priistas y panistas que se encargaron de privatizar y mercantilizar la salud, un derecho humano, y que entonces estamos de frente a una situación bastante crítica, yo creo que para todos, pero particularmente para los países pobres y particularmente también para la clase trabajadora. Ya se sabe que hay alrededor de 200 millones de desempleados en tan solo 3 meses a nivel global y que en nuestro país el número puede crecer a 8 millones en el curso de esta doble crisis. Para nosotros, esta crisis viene a agudizar lo que conocimos o conocemos como la crisis sistémica, ¿no? Es un conjunto de crisis que caminan por el mundo, pero que ahora llevan de frente a la crisis económica y la crisis sanitaria. Estamos hablando de lo ambiental, de la migración, de la hambruna, de la pobreza extrema y demás. Hoy todas estas expresiones de la decadencia del capitalismo pues cobran una nueva fase de aceleración y profundización en el marco de lo que estamos viviendo. Y de frente a ello, pues, ¿qué están haciendo los trabajadores? Primero, para contener el impulso a que el paro forzoso derivado de la contingencia sanitaria nos perjudique todavía más, ¿no? Hoy sabemos que la medida sanitaria por excelencia que se está instrumentando en todo el mundo, con miles de millones de seres humanos confinados en todo el globo, es la disminución de la interacción social, ¿no? El confinamiento. Y el confinamiento pues ha representado todo un conjunto de problemas de diferente naturaleza que afectan no solamente a los trabajadores en sí, al conjunto de la sociedad, pero particularmente en el caso de los trabajadores estamos viendo consecuencias de todo tipo. Por un lado, el desempleo forzado, el hecho de que no se estén cumpliendo las disposiciones oficiales para el pago íntegro del salario durante esta fase de la emergencia sanitaria declarada por el Consejo General de Salud en México, de que haya empresas, como ya mencionó la maestra, que no están cerrando, siendo de actividades no sustantivas. Y caso particular, en la frontera norte del país tenemos que alrededor del 68% de las maquilas están abriendo y poniendo en riesgo la salud y vida de sus trabajadores y también de sus familias. Estamos también de frente a una situación de disputa, de confrontación por saber qué vía de reactivación económica se instrumenta en el país, ¿no? Hay contradicciones fuertes entre la cúpula empresarial mexicana, que está queriendo aplicar la misma receta de los pactos y acuerdos de unidad del pasado neoliberal, y está la resistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al endeudamiento externo, que ya de por sí es terrible, a
concentrar los recursos públicos en la ayuda al capital. Y entonces estamos ahí de frente a una contradicción fuerte. En el plano sanitario, pues los trabajadores hemos procurado seguir las disposiciones del Consejo General de Salud, pero también sabemos que estas empresas que no están cumpliendo con las disposiciones están violentando los propios acuerdos y están actuando en forma, pisoteando la ley. En este marco, los trabajadores estamos preparándonos para el 1 de mayo. Para nosotros es importante esta fecha histórica, reivindicativa, emblemática de la lucha de los trabajadores a nivel mundial. Se va a dar en condiciones sui generis. ¿Qué es? Que hoy no vamos a poder hacer acciones presenciales, no podemos marchar, no podemos hacer concentraciones en el Zócalo, pero esto no nos impide a levantar nuestras reivindicaciones como trabajadores. El sindicato pertenece a la nueva central de trabajadores. Durante la larga lucha de resistencia del sindicato, después de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro por el narcogobierno de Felipe Calderón, un núcleo de trabajadores se resistió a liquidarse. Estamos hablando de 16.599 trabajadores, y en la lucha por la vía legal, jurídica, y por la vía de la movilización, logramos ciertos acuerdos que nos dieron la posibilidad de preservar a nuestra organización sindical y mantener vivo al sindicato. Y en ese trayecto nosotros construimos algunos instrumentos de lucha en una alianza estratégica con los usuarios de la energía eléctrica. Levantamos la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la NUE. Reactivamos un proyecto de Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana, y también convocamos al sindicalismo independiente y democrático que giraba en torno al Frente Sindical Democrático antes del 2009 a la construcción de una nueva central de trabajadores en 2014, y hoy la nueva central de trabajadores se está convocando a una acción que hemos denominado por un 1 de mayo de lucha de los trabajadores, con la consigna de que nuestras demandas no son virtuales. Y entonces vamos a realizar un conjunto de actividades a nivel nacional, particularmente para el caso de la frontera norte del país. Estamos convocando al paro de los trabajadores que son obligados a laborar en estas maquiladoras bajo condiciones sanitarias de alto riesgo para su salud y de su vida. Y bueno, mañana vamos a estar reportando a través de nuestros sitios web cómo se desarrolla esta jornada de lucha. Estamos también llamando a la visibilización de las demandas de los trabajadores a través de un hashtag que se llama así, nuestras demandas no son virtuales, a donde estamos convocando a que los trabajadores, mediante fotografías, videos, textos y todo lo que puedan visibilizar sus reivindicaciones a lo largo y ancho del país. La nueva central de trabajadores mañana tendrá un meeting virtual, a eso de mediodía. Vamos a convocar a los secretarios generales de nuestra central para un meeting virtual. También quiero decirles que la nueva central, desde su perspectiva de que estamos en una lucha de resistencia al neoliberalismo, y que el neoliberalismo puede desmantelar el trabajo formal, precarizar el trabajo, desmantelar contratos colectivos, acabar con sindicatos democráticos aquí en México y en el mundo. Creemos que también es importante organizar a los sectores no organizados, es decir, a las personas que no tienen un referente sindical a la mano, pero que están sufriendo las consecuencias de la flexibilización del trabajo porque están trabajando en esos call centers, en los outsourcing y estas empresas de paqueterías y de tiendas de conveniencia, etcétera, que no tienen una relación laboral formal con sus patrones y que están sujetos a una doble explotación en sus centros de trabajo. Entonces, para nosotros, tienen que estar organizados estos compañeros que trabajan bajo estas condiciones, y nosotros tenemos una línea de acción que se llama organizar a los no organizados.
Y la otra parte de las estrategias es que nosotros no diferenciamos entre trabajadores asociados en el cooperativismo con los trabajadores formales. Para nosotros es una misma clase trabajadora que por diversas formas busca la sobrevivencia en el trabajo formal, en el trabajo informal, en la precarización flexible, pero también en los emprendimientos de la economía social y solidaria, donde nosotros incluimos dentro de la nueva central, y es donde nos diferencia de otras expresiones del movimiento sindical, incluimos a las cooperativas. Y tenemos en la nueva central, bueno, hasta recientemente tenemos a la cooperativa Trado, a la cooperativa Pascual, está cercano una parte de la cooperativa Cruz Azul y la cooperativa del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es LF del Centro. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos de cómo enfrentar no solamente la contingencia, el estado de emergencia, sino en general, y este dispositivo ya se ha acordado en el pasado Congreso Nacional de la Nueva Central de Trabajadores, el año pasado, en el mes de noviembre, de impulsar estas líneas de acción, de organizar a los no organizados, de impulsar los emprendimientos de la economía social y solidaria, y de fortalecer con la unidad al sindicalismo democrático e independiente. En este contexto, nosotros estamos convocando a una Convención Nacional Democrática de los Trabajadores, porque entendemos de que el gobierno actual, si bien es cierto que tiene diferencias con lo que era el bloque dominante neoliberal, tampoco ha desmontado el conjunto de las reformas estructurales que se impusieron durante los gobiernos desde Zedillo, Salinas, Fox, Calderón, Peña Nieto. Bueno, pues hay todo un conjunto de cambios estructurales que se sostienen, que tienen continuidad y que tienen en sus resultados los mismos efectos que en el periodo anterior. Entonces estamos de frente también a la oportunidad de lanzar una ofensiva y buscar la profundización de los cambios en nuestro país. Y en ese sentido, nosotros queremos resaltar el hecho de que la nueva central no está de acuerdo con un pacto al viejo estilo corporativo del PRI y después respaldado por el PAN, de una convivencia entre clases sociales a donde, a final de cuentas, se subordinan los intereses de la clase trabajadora a los intereses del capital. Y en ese sentido, nosotros publicaremos un manifiesto, una versión sintetizada, se va a publicar el día sábado en la revista Proceso, y a nivel de redes sociales haremos la difusión de nuestra plataforma junto con la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Media, Cultura, Investigación y Cultura, la CENSUICIC. Bueno, nosotros, no sé cómo ando de tiempo, perdón. Bueno, ya para concluir, estamos en esa. Perdón, Humberto. Vamos bien de tiempo. Si quieres tomarte unos minutos más adelante, no hay ningún problema. Andaba un poco, como no empecé así sin ver el reloj. Bueno, entonces quisiera retomar el tema de las salidas, ¿no? Algo que se discute a nivel general, a nivel mundial, es hacia dónde va a ser la salida, ¿no? Ha habido una vacilación incluso en los propios centros financieros internacionales, en publicaciones como las del Financial Times, que hablan de la necesidad de regular al capital, de regresar al Estado como regulador, de hacer una política redistributiva y cosas de ese tipo. Y al día siguiente salen con que no, que hay que mantener la misma política monetaria, fiscal, de recortes, de austeridad, y que esa es la fórmula para poder salir adelante. Entonces creo que está debate a nivel general cuál va a ser la salida, ¿no? Algunos avisoran que pudiera ser una salida keynesiana, buscar un nuevo acuerdo, darle un papel más preponderante a la regulación estatal del mercado, revertir los procesos de
de privatización de los bienes comunes, de los servicios públicos, de fortalecer la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está ahí. Y del otro lado, pues está la receta tradicional de cargar todo el peso de la crisis y sus consecuencias, pues en la población, en los países subalternos, lo que vendría a ser como buscar una continuidad del sistema. Sin embargo, nosotros creemos que el impacto de esta doble crisis económica y sanitaria va a tener muchas repercusiones en lo que sigue del mundo, ¿no? Y que para nosotros los trabajadores se convierte en un reto el poder impulsar una línea de acción que posibilite realmente empujar hacia los cambios. No compartimos la idea de estatismo, de viejo corporatismo, de un Estado absolutista, rector, monolítico y demás, ¿no? Creemos que es el momento de promover otra economía, la economía social, la economía solidaria, y que esto es todavía un requerimiento mayor en la medida en que no podemos estar subordinados a el comercio exterior, por más que se diga que el TECAM, este nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, va a traer una reactivación y bienestar y demás. Nosotros tenemos la experiencia del Telecán y bueno, lo que nos arrojó fue muy negativo para el conjunto de la economía nacional, la destrucción de las cadenas productivas, esta producción agrícola selectiva, extractivismo en nuestro país, y etcétera, etcétera. Entonces creemos que para la reactivación del mercado interno, y por desgracia el gobierno no ha fijado su vista ahí, se requiere del impulso de recursos públicos para promover las economías, la economía social. Si se dan cuenta, ya hay el anuncio en los medios de comunicación de que algunas empresas, bajo el argumento de que ya no van a poder continuar su operación porque ya no tienen viabilidad como negocio, pues van a dejar en la orfandad del desempleo a los trabajadores. Lo que nosotros estamos planteando que para este caso del cierre total y parcial de las empresas, el Estado pueda intervenirlas para que sean propiedad de los trabajadores y que los trabajadores las puedan autogestionar y de esa manera evitar el desempleo masivo y también articularlas a las cadenas de producción, suministro, comercialización, que se pueden integrar en un mercado interno. Tenemos más de 120 millones de habitantes y podemos generar una economía nacional, sin dejar de estar articulados a nivel global, pero sí teniendo un énfasis en la satisfacción inmediata de las necesidades que se van a venir complicando, como el caso de la alimentación después de la pandemia. Si la pandemia se desborda, si no hay un control territorial de los brotes, como ahorita se está en la estrategia del señor Gatell, de ubicar cuáles son los focos más riesgosos del brote y su expansión, pues se llega a contaminar el resto del país, los lugares o las regiones agrícolas, vamos a tener un problema alimenticio en nuestro país. Y para evitar eso, sí se requiere de mucha más organización de la sociedad civil. Es algo que notorio en el gobierno, que hay una especie como de desconfianza a la organización civil. Se habla de prescindir de intermediarios, cuando muchas de estas organizaciones civiles que se construyeron a lo largo y ancho del periodo más álgido del neoliberalismo en nuestro país, pues son resultado de una lucha de resistencia social y cívica, y no puede ser que de la noche a la mañana desaparezcan como actores en el país y no tengan que aportarle a la resolución de esta crisis. Entonces pensamos también que hay que empujar en esta dirección, y me parece también que el conjunto de la izquierda en nuestro país debiera discutir estos temas, procurar construir instancias de diálogo y que de ahí se pudiera promover una línea de acción a nivel del movimiento social y tuviéramos también
una interlocución con el gobierno. Si no hay interlocución con el gobierno, particularmente en el caso de los sindicatos, ha habido muy poca interlocución, prácticamente no ha habido, como en el caso de las cúpulas empresariales que tienen hasta un consejo ahí de asesorías con la presidencia de la República y que se les da una importancia nodal en la definición de política pública, pues también los trabajadores requerimos tener voz en este tipo de toma de decisiones. Yo hasta ahí la dejaría, compañero, para escuchar a los demás ponentes. Muchas gracias por la intervención. Sin duda, muy interesante y muchas propuestas puntuales de formas de organización y de mecanismos de propuestas de salida alternativas de la crisis, ¿no? Y vamos a dar la palabra entonces a Violeta Núñez de la UAM Xochimilco, que va a abordar y que entiendo que va a incluir una perspectiva también de las comunidades indígenas, comunidades campesinas. Adelante, Violeta, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Me escuchan todos? Sí, te escuchamos bien. Sí, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero es agradecerle a Sergio, al doctor Sergio Cámara y al doctor Abelardo Mariña la invitación. También, bueno, me han parecido muy interesantes las dos presentaciones que han estado ahorita, la de Josefina y la de José Humberto. Me parece que marcan algunos antecedentes muy interesantes que yo ya no abordaré entonces, ¿no? Bueno, voy a presentar dos testimonios que desde mi perspectiva hablan por miles o quizá a lo mejor por más, ¿no? En particular de las condiciones de vida que están viviendo varios indígenas en este país, no solamente indígenas de México, sino también indígenas migrantes. Violeta, ¿te puedo interrumpir un segundo? Es Sí. que, sí, dije al inicio, pero quizás no, que Josefina tenía que salir hacia un programa de la radio, entonces le voy a dejar despedirse y te devuelvo la palabra. Ah, ok, sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces que le vaya bien a Josefina. Sí. Me pareció muy interesante. Gracias, me pareció muy interesante su presentación y creo que yo podría incluso agregar algunos otros datos como para complementar y para tejer ahí algunas alianzas. Muchas gracias. No poder escucharlos a todos, no quedarme a debate, pero tengo un programa de radio y hay que aprovechar los espacios de la radio para difundir nuestros pensamiento crítico. Adiós, mucha suerte, me despido. Gracias. Chao. Gracias, Josefina. Muchas gracias a ti, Josefina, y perdón por la interrupción. Violeta, adelante. Ajá. Bueno, voy a tratar de presentar, digo a tratar porque el otro día tuve algún problema con la máquina, unas láminas, son muy poquitas, son 10 láminas, como para que sean de algunas gráficas que sí son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirlo. Es que no las tengo aquí. Dame chance porque no sé si ni siquiera estás permitida para hacer eso, a ver. Ajá, entonces tú las podrías poner, Sergio. A ver, permitir. Sí, lo voy a poner yo directamente porque, a ver. Ya lo intenté hacer y no me deja. No, probablemente tiene que ver con eso. Entonces, a ver. Ah, sí, ya se está viendo, entiendo, ¿verdad? A ver, ¿están viéndolo ya? Perdón, ¿por qué? Pregunto, ¿están viendo ya estás viendo ya la presentación? No, ¿verdad? No. No, ok, está ya. Ah, ¿ya? ¿Ahora sí? Ya. Ok, adelante entonces. Bueno, entonces, yo te puedo ir diciendo entonces, Sergio, cuando lo vayamos cambiando, ¿sí? Sí, yo voy pasando. Bueno,
presentar, les decía, el testimonio primero de un migrante maya tojolabal que viajó hace unas semanas a California, viajó más de 5,000 kilómetros desde su comunidad en Chiapas. Y bueno, lo que pasó con este migrante es que llegó a las plantaciones de uva, al corte de uva en Stockton, California, y bueno, fue contratado, pero fue contratado solamente unos días y después fue despedido por la situación del COVID, ¿no? Él ha estado comentándonos que están viviendo, por eso les decía, a lo mejor este testimonio habla por miles y quizá por más, hasta por millones, que han estado viviendo una situación dramática, un verdadero calvario. ¿Por qué? Porque viajaron, les decía, miles de kilómetros sin papeles, en condiciones sumamente precarias, y bueno, se quedaron sin trabajo al llegar allá, sin dinero para poder comprar lo necesario, porque dice, acá nada se puede ya ahorita sembrar, todo lo tenemos que comprar, ¿no? Son migrantes. Y bueno, otro drama es que no han podido tampoco mandar dinero a las comunidades, ¿no? Siguiente, por favor, Sergio, gracias. Bueno, algo que está ocurriendo de una manera también importante en este, no sé si le podemos cambiar a la otra, Sergio, a la otra diapositiva. Sergio. Sí, a la anterior, perdón. ¿A esta? No, la siguiente. No, la ¿Aquí? siguiente. Esta es la primera, la siguiente, la segunda. La segunda que yo me sale es esta, la de población indígena. Entonces se está viendo, es que fíjate que yo no lo alcanzo a ver acá Ok, ya, perfecto. Okay. A lo mejor, bueno, hay un pequeño rezago entonces, quizá. Sí, sí no, ya, perfecto. Bueno, entonces, les decía que quizá habla por millones este testimonio del drama que están viviendo. En México sabemos que hay más o menos 25 millones de población indígena que se autoscribe. Hay más o menos 7 millones de hablantes de lengua indígena, según la última encuesta que hace el INEGI en 2015, no el censo. Y bueno, las condiciones de esta población son sumamente complejas, viven en una situación muy difícil. El 70% de acuerdo a Coneval de esta población vive en pobreza y el 30% pobreza extrema, es decir, ya es ampliamente sabido para todos la situación que viven los pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Y eso nos obliga a salir, a tener que salir a muchos de ellos, de sus comunidades, no por gusto, sino por necesidad para poder sobrevivir, ¿no? El último dato que tenemos de la Organización Internacional para Migraciones nos dice que en México hay 12 millones en Estados Unidos, perdón, hay 12 millones de migrantes. Y bueno, y el último dato del Banco de México del año pasado es que se rompió el récord del envío de remesas de estos trabajadores migrantes en Estados Unidos hacia el territorio nacional, una parte muy importante de las zonas rurales e indígenas, ¿no? Y llegó a estar en 36,000 millones de dólares esta remesa. Claro, por supuesto, estas remesas hoy están en duda, están cuestionadas en función de que, les decía, no hay trabajo, dicen los migrantes allá, no hay trabajo porque han sido suspendidos los trabajos debido a la situación del coronavirus, ¿no? Y bueno, por eso me atreví a decir que están viviendo, si ya de por sí los pueblos vivían una situación dramática, pues ahora un drama mayúsculo por no tener que comer allá, pero tampoco para enviar a las comunidades. Siguiente, Sergio, gracias, por favor. Y bueno, hemos visto cómo las remesas pues han venido creciendo en una parte o muy, muy importantemente en toda esta fase neoliberal, ¿no? Ahí hay una gráfica que muestra pues este crecimiento que es más del 1000% en unos cuantos años de estos trabajadores que, como ha dicho el propio presidente, son muy, muy trabajadores, trabajan mucho, muchas horas al día, a veces 1 o 2 jornadas o jornada y media de trabajo en unas situaciones sumamente complejas, ¿no? Bueno, las remesas fundamentalmente son para el consumo familiar, son para el alimento y para el vestido, es algo muy importante, fundamentalmente para alimentarse, después para educación, para
vivienda, para pago de deudas, para mejoras comunitarias, pero fundamentalmente hay que insistirlo, es para el consumo familiar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que pues hay una situación, por ejemplo, como decía Oxfam hace unos días, de que en esta pandemia va a haber 500 millones, o es muy probable más, de pobres a nivel mundial, bueno, se calcula que para México va a haber 21 millones de mexicanos más en situación de pobreza, y creo que esta situación de pobreza se agudiza de manera extrema en estos pueblos que han sobrevivido, insisto, por este trabajo que han hecho en Estados Unidos en producto del abandono del campo, producto de una política deliberada de retiro del gasto público, de los precios de garantía, ¿no? De el abandono en su totalidad de estos espacios. Siguiente, gracias. Por favor. Y bueno, yo le preguntaba a uno de los mayas tojolabales que por qué no se quedaba en México, ¿no? Le decía que por qué no se ha quedado, y bueno, me decía que uno, pues lo intentaron, ¿no? Han estado trabajando acá de albañiles, y bueno, el diferencial de salario es muy grande. Ahí les puse el último dato, ellos están ganando $12.5 por hora en Estados Unidos, o sea, es decir, $100 al día, y lo que él me decía es que en México ganan 142 pesos por día por jornal, que serían $6 por día. Es decir, ellos dicen, nos tenemos que ir porque acá en México no hay posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y bueno, pese a la superexplotación que están viviendo allá, pues están hoy pidiendo y suplicando que haya trabajo, a pesar de las condiciones que decíamos, de que incluso a veces se les paga por ser migrantes, por ser indígenas, por no hablar incluso a veces español, sino directo su lengua materna, por ir sin papeles, indocumentados, se les paga por debajo de su valor, ¿no? Por ejemplo, les pongo, ellos están ganando $12.5 por día, pero el salario máximo que podrían ganar en esta actividad si fueran documentados, si hablaran inglés, y bueno, si fueran estadounidenses, tendría que ser de $23.54 por hora, y sin embargo les pagan el salario más bajo, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de regresar a la normalidad, que lo escuchamos permanentemente, de que ya todos queremos volver a la normalidad, queremos salir de casa, bueno, ahí nos preguntamos nosotros qué normalidad para ellos que viven una condición sumamente compleja, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar esto de cuando decimos regresar a esta situación, bueno, pues ellos viven condiciones sumamente ya en su normalidad, sumamente pues difíciles, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo, ¿no? Y bueno, y algo que ellos han estado, o parte de los testimonios que me han compartido, es que hay mucho temor frente al coronavirus, dicen ellos, pues pensamos, ahí les pongo una cita, no se sabe el destino, estamos asustados por la enfermedad, por si nos llega a tocar pensamos que quizá vamos a morir, ¿no? Eso han estado comentando. Y bueno, las cifras que ha estado dando la Secretaría de Relaciones Exteriores todos los días, pues sí nos muestra la situación de crecimiento de muertes en Estados Unidos, en particular en Nueva York. El último dato era de 500 500 migrantes muertos. Pero bueno, aquí hay que decir que estos pueblos indígenas que están indocumentados no son registrados, o sea, realmente no sabemos cuántos han muerto o cuántos en un futuro, no lo sabremos, nunca tendremos la cifra exacta, porque pues otra vez en su situación de invisibilidad no pueden ir a los centros de salud, por supuesto, ¿no? Hay mucha situación ahí complicada de ellos, ¿no? Siguiente, por favor, gracias. Y bueno, y ese es un testimonio, y el otro testimonio es de un indígena migrante, pero ya viviendo en México, en particular en el estado de Chihuahua. También el otro era maya tojolabal, este es maya celtal, y bueno, lo que él nos ha compartido es que esta crisis del coronavirus ha dejado al descubierto la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas, ¿no? De sus comunidades de estos pueblos. Y bueno, algo que vemos todos los días permanentemente en la conferencia de prensa del doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Es que hay que lavarse manos 20 o 30 veces al día, él comenta eso.
Y bueno, el último dato de INEGI del 2015, donde nos dice que hay 25 millones de población que se autopercibe como indígena y 7 millones de hablantes de lengua indígena, nos dice que el 62% de las viviendas no tienen agua, ¿no? No tienen agua entubada. Entonces, es una situación complicada seguir estos requerimientos de no contagiarse a partir de seguir ciertas instrucciones. Y bueno, lo que veríamos nosotros en los pueblos indígenas es que, pues bueno, no solamente no hay agua en las casas, no hay drenaje, no hay agua entubada a veces cercana, tienen que caminar grandes distancias a los ojos de agua para sacar el agua de estos espacios naturales y poderlas llevar a las viviendas, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de los datos que tenemos. Siguiente, por favor, de que una parte importante, casi 2/3 partes de las viviendas indígenas en este país no cuentan con agua, entonces era muy difícil pues hacer frente cuando llegue la pandemia a estos espacios de manera intensa, pues hacerle frente. ¿No? Otra cosa que nos decía Pedro era que no hay clínicas, menos hospitales, ¿no? Nos daba el testimonio de que fueron abandonados estos, no hay reactivos para los laboratorios, muchísimo menos, ¿no? No hay doctores, no hay nada, ¿no? Nos decía que en algunos casos hay algunas enfermeras que se han quedado en algunos centros de salud, pero que pues son intermitentes, ¿no? Y bueno, algo que nosotros encontramos en estas comunidades de este estado, pero que también es algo constante en los espacios, por ejemplo, este libro que se llama Donde no hay doctor, una guía para los campesinos que viven lejos de los centros médicos. Y algo que a mí me sorprendía es que en todas las comunidades donde estábamos nosotros, donde íbamos, siempre encontrábamos este libro, ¿no? O sea, es decir, no hay doctor. Y bueno, y esta guía, digámoslo así, pues era la que hacía la función de los médicos, de los hospitales, de todos los elementos necesarios, hasta de las medicinas, porque tampoco hay la posibilidad de muchas de ellas de tener medicamentos, porque no hay farmacias, porque no hay muchos elementos necesarios, ¿no? Bueno, un dato que corrobora esto que nos dice Pedro y esta vivencia de que no hay doctores es este dato que también lo acabo de escuchar hace unos días en la conferencia de prensa de Martina, es de que, por ejemplo, en el estado de Chiapas, de donde son estos testimonios, hay 0.6 camas de hospital. Siguiente, por favor, Sergio. Sí, creo que sí estamos ahí. No, la anterior, esa, gracias. Hay 0.6 camas de hospital por cada 1,000 habitantes, ¿no? O sea, es decir, por cada 1,000 habitantes les tocaría de casi de una mitad, la mitad de una cama, ¿no? O sea, es decir, no hay posibilidad, pues, de atenderlos. Por supuesto que las consultas de los especialistas, como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, pues realmente son prácticamente inexistentes, ¿no? Siguiente, Sergio, muchísimas gracias. Y bueno, otro elemento también muy, muy importante es los indicadores de carencia social, de cuánta población tiene acceso al servicio de salud. Y bueno, lo que nos dice Coneval es que del total de la población indígena, solo el 15.4%, 15% de la población indígena tiene acceso a servicios de salud, ¿no? O sea, esto nos estaría también indicando parte de la situación dramática que están viviendo, pero que están por vivir, existirlo estos pueblos. Es esa, gracias, una vez que llegue de manera, porque ya hay algunos testimonios de que están llegando, incluso por los propios migrantes que se regresaron, ¿no? Que pudieran y están llevando esta enfermedad y con las condiciones que hay de carencia de agua, de medicinas, de médicos, de doctores, pero también sin derecho a la salud, que prácticamente eso estaría poniéndolos aún en una situación más vulnerable, ¿no? Siguiente, Sergio, gracias. Ya casi voy a terminar. Y bueno, prácticamente esta es casi creo que es la última lámina. Me voy a detener un poquito aquí. Según los indicadores básicos de salud, ¿no? Algo que llama mucho la atención es, por ejemplo, en la situación
Si bien es cierto que se ha dicho que el coronavirus afecta más a edades ya avanzadas, ¿no? A la llamada tercera edad, en esta edad adulta. Bueno, estos indicadores, aunque sean para niños menores de 5 años, nos muestran una situación pues que hay que ponerle atención, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades diarreicas, a nivel nacional la tasa es de 7.9 y en estas zonas indígenas es de 39.3%, es decir, de casi 40 la tasa de mortalidad por diarrea, ¿no? O sea, veamos el diferencial, 7.9 y 40 casi en estos espacios, ¿no? Ahora, esta situación de la desnutrición también a nivel nacional es de 3.4 y ahí casi es de 7 la tasa de desnutrición, ¿no? Y bueno, y esta gráfica que les pongo ahí, que les comparto de la mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias, bueno, finalmente, pues esto del COVID es una enfermedad sumamente compleja, pero que afecta todo el aparato respiratorio. Y bueno, lo que vemos ahí también es una situación de inequidad muy fuerte, ¿no? Mientras, bueno, producto de la inequidad y de la situación de pobreza, ¿no? Mientras a nivel nacional la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias es de 15.5, en estas comunidades es de 62.3. Entonces eso marca una gran diferencia. Siguiente, por favor. Y bueno, que nos estaría pues confirmando lo que estos testimonios han estado expresando, no solamente la situación que viven los migrantes del drama de que no van a tener dinero para comer allá, pero no van a poder mandar y las comunidades no van a poder sobrevivir, sino también las condiciones ya históricas de marginación y de pobreza, de inequidad en las que han estado viviendo estas comunidades. Y que, bueno, este testimonio que pongo yo aquí al final de este Maya Celtal dice, si llegara a entrometerse alguna persona con síntomas o con el coronavirus en la región, cosa que ya ha pasado, sería desastroso, porque no hay filtro, no hay ningún filtro, ninguna estrategia de atención enfocada en las comunidades indígenas, ¿no? Eso es algo, eso es un sentir de ellos permanentemente de que pues ahora más que nunca se muestra este privilegio y desprecio. Ellos dicen ellos privilegio hacia la zona urbana y desprecio a la zona indígena, campesina, porque ya nos habíamos quedado sin nada, pero ahora prácticamente no hay ninguna estrategia, no hay ninguna autoridad acá que nos esté diciendo cómo enfrentar esta situación, ¿no? Y bueno, por último ahí tomo un testimonio de una indígena chol, una representante de este pueblo, que dice lo mismo, ningún personal de salud se ha acercado a las comunidades para dar los protocolos de seguridad. Y ella termina diciendo, si nos pega el virus, moriremos en silencio, ¿no? Con eso quiero cerrar y decir que, pues, si bien es cierto que la situación del coronavirus será pues sumamente dramática y compleja a nivel mundial, y a nivel nacional, creo que para estos pueblos que ya han venido viviendo situaciones sumamente difíciles, insisto, durante décadas y siglos, bueno, esto va a ser aún más dramático. Pero eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta, por los testimonios y por tu conferencia. Y vamos a, recuerden que normalmente siempre realizamos un turno de preguntas y comentarios por parte de la audiencia. Para ello, por favor, les pido que levanten la mano en la aplicación de Zoom para hacer preguntas o alternativamente pueden poner comentarios en en Facebook en la transmisión de Facebook. Bueno, mientras más van preguntando, yo me quedo con una de las reflexiones que yo creo que está dentro de los tres ponentes del día de hoy, y es la posibilidad, necesidad que yo creo que siempre ha existido, pero en este caso además
la posibilidad que se abre de profundizar los cambios que se están dando en el país, ¿no? José Humberto comentó que evidentemente es un gobierno distinto al que ha existido anteriormente, pero que todavía tiene muchos elementos de las políticas neoliberales de los últimos años. Y ahora la necesidad, insisto, siempre ha existido, pero ahora quizás estamos en la posibilidad de cambios más profundos y radicales en el contexto de este gobierno que podemos empujar, ¿no? Yo creo que la autogestión de empresas y el hecho de que los trabajadores puedan asumir el control de empresas, que los empresarios abandonen porque dejen de ser rentables, es algo muy interesante que permitiría además reconstruir ese tejido productivo nacional de cuestiones básicas, de bienes básicos muy necesarios para la población y también la necesidad de visibilizar, por ejemplo, la realidad que viven las comunidades indígenas, y que esta situación de deterioro en su vida y en sus formas de vida deben de una vez ya de por sí limitarse, ¿no? Y ahí el gobierno pues puede hacer mucho más allá del Tren Maya y de lo que eso pueda llevar a la región, pero hay otras muchas necesidades en esa región que deben ser además abordadas, ¿no? De los comentarios, leo aquí un comentario de Lucía Sánchez de la cooperativa Fotosíntesis. Dice, también estamos nosotros participando en el colectivo de cooperativas de la nueva Central de Trabajadores y saluda. Doy la voz a Abelardo Mariña, que tiene una pregunta. A ver si me deja. ¿Por qué no me deja reiniciar el audio? Ya, adelante. Muy bien. La pregunta es la siguiente. En la exposición tanto de Josefina, ¿sí?, como de el compañero del SME, perdón, tu nombre se me fue, y de Violeta. Algo que me queda muy claro es la porosidad de la frontera de México con Estados Unidos, ¿sí? Ayer compañeros, ¿sí?, de Riverside en la Universidad de California, que por ahí está conectado uno de ellos, Alfonso González, ¿sí?, que fue el organizador. En una conferencia que organizaron también pusieron mucho énfasis en las condiciones de los trabajadores migrantes, de la gente que está encarcelada y que no la dejan salir de la cárcel, ¿sí?, por ser migrantes ilegales. También se habló de la situación de las maquiladoras. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cómo podemos avanzar en la necesaria organización binacional de los trabajadores de ambos países, porque finalmente tenemos dos economías que cada vez están más articuladas y seguirán estando más articuladas, ¿sí? Y la lucha tiene que ser una lucha necesariamente a ambos lados de la frontera. ¿Por qué? Porque en realidad los empresarios a los que se enfrentan los trabajadores trabajan generalmente a ambos lados de la frontera. Entonces va la pregunta, bueno, para Violeta, y va para la pregunta para el camarada del SME. Muchas gracias. Muchas gracias, Abelardo. Y ahora voy a dar la palabra a Arturo Pacheco, a nuestro compañero Arturo Pacheco de la Unidad de Azcapotzalco, que ha estado participando en todas las sesiones. Adelante, Arturo.
Bien, sí se me escucha, ¿verdad? Sí se escucha, sí. Te escucha bien, Arturo. Bien. Bueno, buenas tardes. Sigo pensando, lo he dicho en todas las ocasiones, en otras sesiones, este espacio es muy valioso para poder intercambiar puntos de vista, opiniones, etcétera. Un saludo a los compañeros que hablaron, a los conferencistas, creo que nos conocemos también. Mi opinión es, o tal vez pregunta, a ver, o propuesta, o no sé. En términos de esto último que se mencionó por Abelardo de organizar, pues yo diría la clase trabajadora, ¿verdad? En nacional, en el país, etcétera. Yo quisiera poner 2 puntos, pero bueno, sé que no necesariamente se tiene que agotar ni tocar inclusive, ¿verdad? Pero uno es, yo creo que hace falta, no sé si está en las condiciones, pareciera que no, organizar una convención, un congreso, no sé, abajo, con la clase trabajadora y otros sectores, nacional, convocarlo, ¿verdad? Necesita tener la palabra, un poder de convocatoria, una serie de organizaciones, creo que existen, para hacer ese llamado a esa gran convención, a ese gran congreso, y plantear una forma alternativa, no solo para manejar la crisis, ¿verdad?, de la pandemia, sino para salir por lo menos dañados los trabajadores y con un proyecto. Si es así, si falta esto, que yo creo que falta desde hace rato, no por la pandemia, entonces un paso intermedio hacia allá es tener claro cuál va a ser la relación con el actual gobierno. Es decir, me parece, yo lo he mencionado en otras ocasiones aquí, que para mí el gobierno, la opción de López Obrador, que llegó con mucha esperanza, no estoy diciendo que sea el PRI, pero me parece que está enturbiando ese horizonte hacia la conformación de un movimiento. Yo creo que, lo voy a decir así, si pudiéramos avanzar en esa convención, voy a llamarle convención ahorita, nacional, tendría que deslindarse de López Obrador, de Morena, entre otras organizaciones, no. Y realmente plantearse un proyecto de izquierda. Ya nos pasó, ya lo he dicho, nos pasó con Lázaro Cárdenas, a los trabajadores. Y es el origen del corporativismo. Lo estoy diciendo muy rápido, hay mucho que decir ahí. No nos vaya a pasar lo mismo con López Obrador. Y yo dije la vez pasada, y creo que Abelardo lo tomó muy en serio, dije que estábamos narcotizados, pero no me refería a él ni a nadie en particular, sino una atmósfera de una esperanza, pues de justificar todo lo que haga, diga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo diría, vamos a tratar de estar en esta, bueno, yo pongo en la mesa, vamos, hacia una convención en donde el primer punto es deslindarse y avanzar. No digo que sea fácil, no digo que estén las condiciones, pero no lo perdamos de vista como faro. Gracias. Gracias a ti, Arturo, y gracias por participar de forma constante en estas sesiones, en este ciclo de conferencias. Y ahora paso la palabra a Carlos Cisneros. Ok, ¿me escucha? Buenas tardes a todos. Te escuchamos muy bien. Ok, bueno, antes que nada un saludo a todos los ponentes, excelentes ponencias de parte de todos ellos.
Y bueno, he tenido la oportunidad de seguirlos a través de transmisión en vivo en Facebook. Es la primera vez que me conecto aquí a Zoom. Y bueno, nada más una pregunta particular para el doctor Humberto respecto a la ponencia. Bueno, queda claro justamente que hoy en día lo que vemos pues es una crisis económica y una crisis pandémica, ¿no? Y ya bien señalaba él que coexisten, ambas crisis coexisten, y pues esta crisis pandémica que no fue del todo prevista por los expertos, y que bueno, nunca se va a poder prever una situación de ese tipo, pues viene a endurecer justamente la crisis económica. Y bueno, a lo que voy es, bueno, queda claro que hay que tomar medidas económicas contra el coronavirus pues, a nivel mundial, y bueno, tratar de evitar los efectos más profundos de la pandemia en nuestras economías, sobre todo en nuestras economías latinoamericanas. Y yo creo que esas medidas deberían de estar enfocadas hacia la población y hacia los sectores productivos más vulnerables. Sin embargo, me pareció escuchar por parte del doctor Humberto que parecería que las medidas económicas que se están tomando alrededor del COVID-19 no están muy enfocadas hacia esto que acabo de comentar, sino que están favoreciendo al capital. Entonces, me interesaría que ahondaran un poquito más de qué forma el gobierno justamente podría estar más interesado, o de qué forma o mediante qué canales es que el gobierno está apoyando al capital en esta crisis pandémica, ¿no? Hacer un poco más claro qué tipo de medidas son las que está haciendo o está tomando el gobierno para favorecer al capital y no tanto a los trabajadores o a los sectores vulnerables. Esa sería la duda puntual. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos a pasar ahora la palabra. Gracias y gracias por participar, gracias por conectarte a Zoom. Eso da la oportunidad de poder intervenir directamente, a diferencia de Facebook, que se pueden hacer comentarios, pero no se puede hablar ahí, ¿no? Y voy a dar la palabra a Alejandra Islas. Levantó, pero no tiene el audio conectado, entonces para poder intervenir debería conectar su audio. Mientras voy a dar la palabra a Víctor, nada más así aparece. Víctor. Hola, Víctor. Sí, hola, Víctor. ¿Tienes el audio? Adelante. No te escuchamos, Víctor. Mientras, si arreglas los problemas que puedas tener, igual a Alejandra Islas, que tiene que activar su audio para que pueda intervenir, le voy a dar la palabra a Leina Dalcalá, que él es parte de este equipo de trabajo del ciclo de conferencias, que nos va a trasladar las preguntas y comentarios que hay en Facebook. Adelante, Leina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto que nos estén acompañando en el quinto ciclo de conferencias. Antes de nada, quiero enviar una felicitación a los tres ponentes. Las tres participaciones me parecieron muy interesantes y de una necesidad coyuntural, sobre todo en las vísperas de las fechas del 1 de mayo, y bueno, para poder entender mejor la crisis sistémica, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes comentarios que pude recoger en Facebook. Siempre en Facebook estamos atentos a sus comentarios, el lugar donde retransmitimos, y un par de preguntas que se han incorporado en estos últimos minutos, ¿no? Hubo un comentario en el cual dos participantes estuvieron dialogando un poco, si el compañero Humberto y la profesora Violeta nos pudiera ayudar a analizar este dato, relacionado con qué es lo que pasa con la situación de los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo aquellos trabajadores que tienen visas tipo H2, nos dice la profesora Patricia, por ejemplo, que son estratégicos para la seguridad alimentaria de Estados Unidos y que están en condiciones precarias y al mismo tiempo en condiciones de peligro de contagio. Yo creo que ahí el entrelineado de la pregunta, del comentario, mejor dicho, está en ver cómo se están articulando los sindicatos de México con los sindicatos o con los trabajadores que están en el exterior, ¿no? Por otro lado, Alejandra Islas, que también nos dejó su pregunta aquí en Facebook, que creo que es la compañera que también está intentando participar vía Zoom. Voy a leer su pregunta de forma textual, a ver si con eso podemos salvar la participación, y dice lo siguiente.
¿Hay algún proyecto de articulación entre organizaciones y cooperativas de trabajadores con otras organizaciones y cooperativas de productores del campo que incluya investigadores de las universidades para crear una cadena de distribución alimentaria alternativa a las cadenas comerciales? Esa sería la pregunta, la leí textualmente, la compañera Alejandra Islas. Y también, otra pregunta también de la profesora Italia, que nos está acompañando todas las sesiones. A ella le divide su pregunta en dos y la leo textualmente. ¿Veremos retornos masivos de aquellos que hoy residen en Estados Unidos? O si, por el contrario, los movimientos serán hacia Estados Unidos desde México ante una difícil situación económica local. Y complementa la pregunta con lo siguiente. ¿Qué perspectivas tienen las comunidades ante una política migratoria mucho más nacionalista de Trump? Yo creo que, en general, con esto podemos rescatar algunos, bueno, los comentarios que se hicieron por ahí en Facebook, y con esto cierro mi participación. Muchas gracias, Sergio, y a todos. Muchas gracias, Leinat. Y vamos a intentar darle otra vez la palabra a Víctor, a ver si ahora sí que ya consigue hablar. Víctor. Sí, bueno, ¿se me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de, actualmente se ha visto, se ha mostrado, actualmente se ha visto que la situación laboral se ha tenido que adaptar a nuevas maneras de gestión. Por ejemplo, la organización de logística de forma remota, con eso que llamamos el home office, que de hecho se ha visto en los últimos años, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo como en los años 70 la producción en masa llegó a su, digamos, dejó vistos sus entredichos de sus deficiencias, y lo que pasó a la producción flexible. Se puede hablar de ahora de una nueva modalidad de producción más ligada, digamos, precisamente a la gestión vía remota, a lo que es el home office. No sé si me doy a entender. Sí, y que se pudiera mencionar, por ejemplo, las próximas crisis de insolvencia financiera, como podría ser los bonos, de los préstamos de los bonos estadounidenses, ¿no? Y lo que va a pasar con los primeros jubilados de las AFORES, ¿no? Esas son mis preguntas, ¿no? Muchas gracias, Víctor, por su pregunta, y voy a dar ya la palabra a los ponentes. Quería nada más preguntar específicamente a Humberto sobre, dado que se ha hablado de la autogestión de empresas y la posibilidad de conformar cooperativas de trabajadores, que nos pueda hablar de qué tanto su experiencia con su cooperativa puede ser plasmada en caso de otras empresas que cuenten quizás con una organización probablemente de trabajadores más débil o no tan articulada, y qué tanto sería posible plasmarlo para eso que se comentó también de organizaciones campesinas para la producción de alimentos, etcétera. Entonces, les vuelvo a dar la palabra en el mismo orden que intervinieron. Ya no está con nosotros Josefina, tuvo que abandonarnos para acudir a un programa de radio. Adelante, Humberto. Bueno, tú mencionabas la necesidad de profundizar los cambios. Para nosotros eso es lo que sigue, ¿no? Lo indispensable para poder remontar todo un periodo neoliberal que trajo consigo, pues ya se habló de la precarización del trabajo, del despojo de los bienes comunes, privatización de lo público, etcétera, etcétera, etcétera. El saldo del periodo neoliberal más exhaustivo, pues es una población mayoritariamente, la población económicamente activa está en la economía informal, ¿no? De que los salarios en México son de los más bajos en todo el planeta Tierra, de que hay una desigualdad grotesca en nuestro país entre las personas más adineradas y los más pobres. En fin, que hay muchas cosas que se pueden resolver a través de un proceso de cambio profundo que permita revertir todas estas consecuencias del periodo neoliberal. Entonces, nosotros nos ubicaríamos dentro de esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que este cambio que ocurrió en el país
con todos sus bemoles, como ya se mencionó, pueda en algún momento profundizarse. El mismo gobierno puede constituirse en algún momento como un dique, ¿no? O un facilitador. Eso va a depender de la política que se defina en las esferas del gobierno. Puede facilitar o puede obstaculizar estos procesos. Se mencionó también como pregunta la cuestión de la necesidad de una alianza estratégica entre trabajadores. Bueno, nosotros hemos venido trabajando esta idea de una alianza trinacional de trabajadores. A nivel sindical hemos tenido varias expresiones en los últimos 10 años. Hay una relación importante con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá. Si ustedes pusieron atención al tema de cómo se aceleró el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, fue cada vez más determinante el papel de los sindicatos canadienses y estadounidenses que a través de su influencia o pertenencia, en el caso de Estados Unidos, a los partidos o del demócrata en Estados Unidos, pudieron influir para que el gobierno mexicano acelerara la reforma laboral en materia de libertad sindical. Es decir, sí hay influencia, digamos, concertada entre un sector del sindicalismo mexicano, estamos hablando del sindicalismo democrático e independiente, que tiene ligas y profundiza sus ligas con el sindicalismo de Estados Unidos y Canadá. Incluso en el tema del salario fue grotesco escuchar a los representantes del Congreso del Trabajo criticando la petición de que se incrementaran los salarios en México, ¿no? Ellos, los charros del Congreso del Trabajo, decían que pues eso ponía en riesgo al empleo, ¿no? Y que había que mantener a la baja los salarios. Y allá en Estados Unidos y Canadá estaban diciendo, bueno, es que la inversión nacional de Estados Unidos y Canadá va a México porque encuentra mejores rendimientos, ¿no? En ganancias, pues porque estamos en un mercado laboral deprimido, con bajos salarios, sin organización sindical democrática, y esto permite, pues, los abusos y la sobreexplotación del trabajo. Sí estamos trabajando en eso, hay buenos vínculos con los sindicatos y también con algunas organizaciones agrícolas de los Estados Unidos que tienen hondas raíces nacionales, ¿no? Ha habido movimientos allá importantes promovidos por migrantes mexicanos, o de César, algunas otras luchas que están vinculadas territorialmente, por ejemplo, la lucha de los trabajadores de San Quintín, ¿no? Que producen para la exportación una serie de productos y que allá en Estados Unidos, en forma solidaria, las organizaciones agrícolas y organizaciones sociales comunitarias promueven el boicot, por ejemplo, a Briscoe, para que eleve las condiciones de trabajo de la contraparte de trabajadores mexicanos en Baja California. Es decir, ha habido una serie de encuentros en la frontera con los compañeros, pero todavía no podemos hablar de que ello haya cuajado en una organización binacional, como se menciona, consolidada, que permita elevar el grado de participación común en objetivos comunes. Esta es una tarea a realizar. Diría que eso está por otro lado, cuando el compañero que mencionó, nosotros estamos planteando una convención nacional democrática de los trabajadores, en esta idea que el trabajador no es esencialmente solo el asalariado, sino que trabajador es también el trabajador asociado, ¿no? El trabajador informal, en un concepto muy amplio de trabajo que nos permita aglutinar una fuerza importante en el país y protagonizar en el escenario de los cambios. Aún no la hay, ¿no? Creo que es importante empujar hacia allá. Recién cuando nosotros creamos la nueva Central de Trabajadores, teníamos originalmente la idea de que era una instancia de convergencia
de los diferentes referentes nacionales. Invitamos a los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De hecho, hay 2 secciones que tienen acuerdo de asamblea estatal y pertenecen a la Central de Trabajadores. Estuvieron también los compañeros mineros que estuvieron en la Junta Promotora para la construcción de una nueva Central de Trabajadores, pero al final no hubo el acuerdo que nos permitiera mantenernos en esta perspectiva. Invitamos a los compañeros también de la ONT y bueno, a final de cuentas solamente un sector arribó a la construcción de la nueva central. Entonces existen otros referentes. Lo que nosotros planteamos es que es necesario hacerlos converger. Y también es cierto que durante todo el periodo de la resistencia de estas últimas 3 décadas, se fueron construyendo articulaciones temáticas muy interesantes y muy importantes que actualmente son fuertes, pero que están dentro de un ámbito temático como es el tema ambiental, en contra del extractivismo, en contra de los megaproyectos, que están en defensa del territorio, de los recursos y los bienes comunes y demás. Y existen estas organizaciones de resistencia que se han mantenido durante los últimos años y no hemos podido todavía, digamos, converger. Hemos realizado algunas actividades conjuntas. Yo recuerdo que en 2013, si no mal recuerdo, hicimos una caravana por la defensa del territorio, el agua, la vida y el trabajo. Y fue muy interesante porque sindicatos, ¿no?, y organizaciones comunitarias pudimos salir en una gira nacional por la libertad de los presos políticos, de los compañeros de las comunidades indígenas, y fue muy interesante. Pero hicimos al final una declaración que se llama la Declaración de Xochimilco, un documento muy interesante que puede significar un paso adelante en la convergencia de estas diferentes expresiones del campo popular que están distanciadas por una cultura urbana, por la relación capital-trabajo que tenemos los trabajadores. No tenemos pertenencia, no tenemos territorio, en fin, hay diferencias que creo yo son salvables, pero se requiere el desarrollo de un diálogo, de una relación de acercamiento y de acuerdo. Luego, más adelante, para precisar el tema de las medidas económicas, yo creo que el disgusto de las cúpulas empresariales es porque el gobierno no les ha dado lo que ellos están pidiendo, ¿no? Yo más bien creo que hay muchos reclamos del sector empresarial porque no se les ha dado rienda suelta a, dicen los del sur, al banqueo de sus deudas, ¿no? Y entonces ellos quieren más recursos para financiar la recuperación de sus empresas. El gobierno se ha negado a un mayor endeudamiento. La cúpula empresarial habla de un 3 o 4% más del Producto Interno Bruto para tener suficientes recursos financieros e inyectárselos a sus empresas para salvar la crisis. Y el presidente pues se ha negado, ¿no? Ha habido esto último que pasó, que no le, como dijo él, que no le gustaron sus moditos, ¿no? Aquello de que piden un crédito al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y bueno, pues el banco se los da, pero lo que no se dice es que eso está respaldado por las reservas de divisas del Estado mexicano. Entonces, a final de cuentas, una deuda así, en el caso que no se pagara, pues la tenemos que pagar todos, ¿no? Con nuestros impuestos. Y bueno, esa es una perspectiva que apunta hacia otro Fobaproa. Y por eso es que es el disgusto yo entiendo, del presidente, que ha, digamos, procurado, mediante sus programas sociales, estos que ya todo el mundo conoce, respaldar la situación
de los sectores más vulnerables de la población, lo cual es muy loable, pero también nosotros creemos que no es suficiente, no en términos de ayuda, sino en términos de reactivación de una economía que debe generar producción, ¿no? Que debe generar valor y que debe generar empleos productivos. Entonces creo que también ahí debiera destinarse recursos públicos, y como lo dije en la ponencia, hacia la economía social y solidaria, y hasta ahora no hemos visto claro una política pública de fomento a esta economía alternativa. Luego, Alejandra Islas, pues pregunta en el grado de desarrollo que tenemos en la Central de Trabajadores, nosotros funcionamos por colectivos. Hay un colectivo de género, un colectivo de jóvenes, un colectivo de sindicatos, colectivo de cooperativas. Y nuestras cooperativas están en este momento impulsando cambios a la Ley General de Sociedades Cooperativas en México, que en 1994 Carlos Salinas de Gortari rasuró muchas de las ventajas fiscales que tenían las cooperativas. Las cooperativas compiten en desventaja en el mercado, ¿no? Finalmente las cooperativas tienen que ligarse al mercado y ahí encuentran condiciones muy desventajosas para poder realizar su misión social y para poder garantizar el ingreso de los adelantos de rendimiento a los socios cooperativistas. Creo que nosotros vamos a presentar ya una iniciativa que permite mejorar estas condiciones. Y en ese contexto, pues están articuladas dentro de ese bloque que promueve esta reforma a la Ley General de Cooperativas, algunas organizaciones de agricultores con las cuales se comienza a trabajar. Es decir, no tenemos hasta ahorita ya una alianza articulada en torno a una cadena de suministros alternativa. En eso se está trabajando desde el colectivo de cooperativas de la nueva Central de Trabajadores. Luego el compañero Víctor habla sobre del home office, el cual es esclavizante. Creo que los que estamos en esta conferencia y somos habituales a este intercambio de ideas por estos medios, nos hemos dado cuenta que esto es criminal, ¿no? Es terriblemente esclavizante, estresante, no hay horarios, ¿no? No hay una relación clara. Y bueno, en México se va a legislar. Hay una iniciativa en el Congreso, la verdad yo no lo conozco en lo particular, pero sabemos que se está legislando para darle una regulación a este tipo de trabajo que puede constituirse en una nueva forma de explotación del trabajo, en tanto que no queda clara la relación obrero-patronal, no están claros los horarios del trabajo, de la jornada. Prácticamente nuestra jornada se extiende todo el día, a veces uno no puede comer. Y también todo lo que tiene que ver con la salud en el trabajo, la relación que tenemos con nuestras familias, que se altera definitivamente cuando uno está sentado todo el tiempo atrás de la pantalla y los hijos andan por aquí y por allá y te preguntan. Eso todavía se tiene que regular. En otros países de América Latina, conozco el caso de Colombia, hay una regulación al trabajo y definitivamente que como resultado de esta contingencia sanitaria, seguramente esto va a ser algo que se va a extender, ¿no? Como una forma de gestión del trabajo y efectivamente tenemos que saberla abordar. Eso sería puntualmente las respuestas. Muchas gracias, Humberto, por estas respuestas. Y damos la palabra ahora a Violeta para que pueda también contestar. A ver, ya tienes la voz. Adelante, Violeta. Sí, pues muchísimas gracias por las preguntas. Realmente son muy interesantes, son muchas y muy complejas. Algunas me parece que hay que incluso darían para otro debate, ¿no? Para iniciar un gran debate. Bueno, lo primero que diría, que le mando muchos saludos ahí al profesor Arturo Pacheco, es esto que él decía sobre pues esta posibilidad de que hubiera un proceso organizativo. Y bueno, yo algo que quisiera decir, a lo mejor va a sonar un poco
dramático como lo presenté, pero bueno, en este momento en particular, por ejemplo, estos pueblos indígenas migrantes que les decía van sin papeles y van en unas condiciones sumamente complejas, precarias, bueno, lo que están intentando, dicho por ellos en este momento, es sobrevivir y resistir al COVID, ¿no? O sea, sobrevivir en el sentido de que no se mueran por esta pandemia, pero también que no se mueran de hambre porque no hay ahorita trabajo, ¿no? En una gran parte de estos espacios, ¿no? Entonces, más allá de un proceso organizativo, creo que la emergencia también da para que el gobierno mexicano pues ponga atención en esta situación urgente, ver cómo se le hace frente a esta sobrevivencia que en verdad están así, ¿no? Eso por un lado, y no descuidar, por supuesto, los territorios rurales, agrarios de este país, donde, pues, les insisto, pues las remesas tendrán una caída, por supuesto que habrá una caída, y entonces también habrá una situación, insistimos, creo que incluso de violencia en estos territorios, producto de la caída de las remesas, pero de las condiciones también que ya se venían viviendo, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba a Buscaglia decir que más que nunca el narco se va a apoderar de varios territorios y va a salir muy fortalecido de esta situación de la pandemia, producto justo de esta situación económica que también se va a ir agudizando, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, yo quiero meter un tema que no es el tema, pero Sergio lo comenta, y que a lo mejor también se teje un poco con la pregunta que hacía Arturo Pacheco, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de pues este proyecto de izquierda que arribó desde que llega el gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, yo realmente lo que diría, sé que voy a meter un tema polémico y digo, da para otro momento, pero por ejemplo, hoy es un día histórico, ¿no? Hoy es un día histórico porque hoy 30 de abril, inicia ya formalmente lo que es la construcción del Tren Maya, que mencionaba Sergio, que ha sido presentada como una de las salidas ante la recesión económica y crisis. El gobierno ha dicho, una de las salidas es la generación de miles de empleos que van a estar dados por este tipo de proyectos como el Tren Maya. Pero bueno, ahí, insisto, este es otro tema, pero no quiero dejar de mencionarlo. El día de hoy, hace un ratito, el segundo tramo acaba de ser ganado por Carlos Slim, ¿no? Él va a ser el encargado de este segundo tramo de Tren Maya, y el primer tramo que lo conocimos la semana pasada lo ganó, o sea, son empresas, lo ganó una de las empresas pues que ha sido calificada, si uno revisa incluso Compranet, portal público donde se ve las licitaciones, los contratos directos que da el gobierno federal. Esta empresa que ganó el primer tramo fue una de las empresas más favorecidas por Enrique Peña Nieto. Entonces de repente uno se pregunta, yo estoy con la Cuarta Transformación, por supuesto, pero uno se pregunta hasta dónde uno debe de dejar de ser crítico ante este tipo de acciones, ¿no? Creo que desde la academia y desde los procesos organizativos en los que participamos, no podemos dejar de decir y dejar de señalar que, pues bueno, hay una situación ahí pues compleja en el sentido de otorgarle los primeros 2 tramos para darle trabajo a los pueblos indígenas, a estas empresas que, bueno, habían sido calificadas en otro momento por este gobierno, bueno, por los hombres y mujeres que están ahora gobernando, pues como una de las empresas más corruptas, ¿no? Que hicieron incluso, bueno, en el caso de Slim, su capital, basándose en la privatización de Teléfonos de México, en la explotación de las minas, en varios elementos que fueron de la nación, de los bienes comunes, y que fueron privatizados, ¿no? Incluso también los propios ferrocarriles de la nación que fueron privatizados, y que, bueno, pues estos grupos han estado cercanos, que insistimos y nos vamos a ir dando, o nos vamos a ir enterando poco a poco de quiénes sean los ganadores. Eso, insisto, es menor frente a lo que va a pasar con el gran negocio inmobiliario del sureste,
Entonces, esto pues, pone en duda desde mi perspectiva, o pondría en cuestión, y lo podríamos discutir en otro momento, el proyecto de centro-izquierda, ¿no? Que se pudiera estar impulsando. Eso sería otra de las respuestas que daría ante la pregunta que hacían de las medidas económicas. Bueno, estas medidas económicas se están dando en este sentido también, ¿no? No nada más implica préstamos o créditos a la palabra, no, implican otros elementos también ahí muy, muy complejos que me parece que están vinculados incluso al gran capital, ¿no? Eso por un lado. Ahora, la pregunta que hacía, bueno, y esta pregunta también la hacía Carlos Cisneros, ¿no? Lo de las medidas económicas, entonces creo que eso se puede conjuntar con esto que les digo que para mí es histórico y es un golpe. Siempre dijo López Obrador que el Tren Maya se iba a hacer, le gustara a quien, no a quien le gustara, ¿no? Se iba a hacer, él decía, llueve, truena, relampaguea, esto se va a hacer, y bueno, ya lo vimos que se va a hacer, y bueno, insisto, es otro tema, ¿no? Ahora, lo que decía Leinan, que también agradezco muchos comentarios, bueno, hay un elemento también muy, muy importante que han estado señalando, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, los de Tlachinola, no han estado documentando de las muertes de los migrantes, insisto, indígenas que está habiendo en Estados Unidos, ¿no? Y que pues realmente, pues insisto, están viviendo situaciones dramáticas las familias allá, pero también acá, ¿no? De estos trabajadores en particular, pues algunos de ellos, o la mayoría de ellos, incivilizados, ¿no? Invisibilizados, perdón, y que, bueno, ahorita frente a esa situación de muerte que están viviendo, y les digo, ellos lo han documentado muy bien, pues no solo el drama, sino también incluso lo que tienen que pagar para traerse los propios cuerpos desde Estados Unidos hasta la montaña, ¿no? De Guerrero, que me parece que también habría que poner atención en este otro tipo de trabajadores que están implicados en esta situación de la pandemia, ¿no? Lo que decía Alejandra Islas, bueno, la FAO ha mencionado que también se podría un poco ligar a la pregunta de Sergio sobre la producción campesina, la producción de alimentos, qué va a pasar. Y bueno, lo que la FAO ha señalado es que pues sí estaremos viviendo también elementos o factores o situaciones de inseguridad alimentaria, ¿no? No está, por eso incluso Oxfam se atreve a decir que va a haber 500 millones más de pobres porque va a faltar incluso en algún momento alimento si esto sigue el rumbo que está teniendo, ¿no? Entonces, y se habla de que va a haber una situación de hambre, si ya de por sí la FAO hablaba casi de 1.000 millones de personas con hambre en el mundo, bueno, se van a agregar una fuerte cantidad a esta población que ya tiene hambre, ¿no? Entonces, eso me parece también que habría que estarlo atendiendo. Y bueno, esta pregunta que hacía la profesora Italia, de qué vamos a vivir, si un retorno masivo, bueno, el retorno masivo lo hemos ya estado viviendo, por ejemplo, les decía, en estas comunidades mayas, celtales, de toda la frontera de Chiapas, y de muchos otros lados, han estado ellos expresando que han regresado los migrantes de manera masiva y que, bueno, eso trae fuertes riesgos, pues, a la situación de salud de estas comunidades, pero bueno, hablando hacia futuro, ¿qué va a pasar? Bueno, primero tenemos, pues claro que la economía estadounidense va a caer, Producto Interno Bruto se calcula más o menos que 6.6% según el Fondo Monetario Internacional, quizá puede ser más, y bueno, y entonces esto golpeará indudablemente a los migrantes que están trabajando allá en Estados Unidos, probablemente muchos de ellos tengan que regresar, pero también va a ocurrir otro fenómeno ante la situación pues, de no ingresos en estos territorios rurales, pues también va a haber una situación de salida probablemente masiva de estas comunidades, ¿no? Esperemos, como decía uno de los compañeros celtales y tojolabales, que la milpa en este momento, este sistema que han permanecido desde la época prehispánica en estos territorios, pues sea hoy una salida y que pudiera dar
pues sobrevivencia a estos pueblos, pero bueno, lo que hemos visto es que las condiciones se agudizan de las condiciones sociales y que probablemente hay una situación masiva de salida y que eso estaría complicando aún más la situación. Y lo que decía hace ratito, la situación de la violencia, que también no hay que descartarla, el incremento del crimen organizado producto de esta situación, que también hará que de varios territorios pues tengan que salir algunos indígenas y campesinos, ¿no? Como ya lo hemos vivido, por ejemplo, en Chiapas, aunque es por otras características, pero también el Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas documenta que hay 10,000 desplazados, más de 10,000 desplazados indígenas. Igual en los de Tlaxinolan, en Guerrero, documentan también todo este desplazamiento que ha habido en la montaña de Guerrero, producto de la situación de violencia, ahí sí producto del crimen organizado, ¿no? Entonces, estamos ante escenarios que nunca, o que se van a agudizar y que nunca habíamos vivido producto de esta situación económica, pero también producto de una situación de violencia que se va a intensificar, me parece, de una manera importante, y que también lo que decía la profesora Italia, pues que es aprovechado en este momento, por ejemplo, en el caso de los migrantes que están en Estados Unidos, pues Trump aprovecha el momento para decir, bueno, se cierran las fronteras, se tienen que ir, algunos, ¿no? Porque nos están amenazando, incluso esta idea de nos pueden contagiar cuando realmente los que han sido contagiados han sido ellos, ¿no? Pero bueno, es aprovechado y me parece que pues sí va a haber una expulsión importante de migrantes de Estados Unidos, ¿no? Ya la está viendo, ya están regresando, ¿no? Yo coincido también con lo que decían de la pregunta de Víctor. El home office ha hecho que trabajemos más, ¿no? Estamos todo el día y toda la noche a veces trabajando, y lo que decía el compañero del sindicato, José Humberto, pero además no solo eso, también tenemos que estar acompañando los trabajos de los hijos hoy día, ¿no? Que les dejan en las escuelas, entonces son horas y horas de trabajo adicionales que tenemos, dicen que es la venganza de los profesores contra los padres de familia, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver esto, y bueno, me parece que sí, que esto se tiene que regular hacia un futuro, que ya de por sí la gente que hacía un home office pues ya era pues sumamente más explotada que los que están a veces directamente trabajando, laborando en un horario habitual, ¿no? Y que, bueno, ahora esto se va a intensificar y que el capital va a decir, esto me es más funcional, gano más, entonces por ahí me puedo ir, ¿no? Creo que eso sería los comentarios, y bueno, agradezco muchísimo, porque ya no tengo la oportunidad, a Sergio, a Abelardo y bueno, y a todos los compañeros que están conectados. Gracias. Muchas gracias Violeta. No sé si quieran comentar algo más por nada más. A ver, le abro a Humberto. No siempre me hace caso a la primera. Aquí ya le abro a Humberto también si quiere el micrófono para que se pueda despedir. Les agradecemos mucho, la verdad, por esta excelente sesión a Humberto, a Violeta y por supuesto también a Josefina Morales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Sergio y a todos los que participaron como audiencia en esta conferencia. La compañera, muy bien. Muchas gracias y estamos a la orden. Gracias, Humberto. Gracias, Violeta. Y les recordamos que, además de aquí en Zoom, estuvo transmitida directamente en Facebook y que después de una pequeña edición que hacemos a este video, también estará disponible en el canal de YouTube. Se podrá ver por ahí. Y les recordamos que la próxima semana, el jueves, tenemos nuestra próxima sesión de este ciclo de conferencias. Ya tenemos listo el tema, ya tenemos listos los ponentes. Vamos a virar ahora hacia una visión más internacional. Vamos a analizar el panorama geopolítico en los tiempos de la pandemia, aunque evidentemente los cambios deben venir desde lo nacional, pero cómo se inserte la nación en la geopolítica mundial es fundamental, y vamos a contar con otros 3 excelentes ponentes que van a ser
el Óscar Urarteche, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Alejandro Álvarez, de la Facultad de Economía de la UNAM, y nuestro compañero y organizador también de estas conferencias, Lorenzo Fusaro, de la UAM Azcapotzalco. Les esperamos el próximo jueves a la 1:00. Muchas gracias de nuevo, saludos y nos vemos. Un segundo, porque me pide la palabra Abelardo. Sí, Abelardo. Sí, nada más para despedirme de Violeta y perdón, de Humberto. ¿Sí? Muchas gracias por haber aceptado la invitación y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Bye. Bye.